Buenos días a todos y a todas. Soy Lourdes Fernández y trabajo en el CEMAV, en el Departamento de Audiovisual Interactivo. En esta mañana lo que queremos mostrar, bueno, ya Ángel os ha avanzado muchas cosas del funcionamiento del CEMAV, de cómo está compuesto, los departamentos que hay, cómo se trabaja. Entonces lo que queremos es realmente motivar a todos para que trabajemos juntos, ¿no? Y para ello yo creo que es buena manera pues empezar mostrando resultados. Entonces lo que queremos en esta mañana fundamentalmente es mostrar nuestros canales de difusión. Nuestros canales de difusión que cada vez la verdad es que son más potentes y yo pienso que es bueno saber que uno trabaja, pero bueno, que trabaja para tener un rendimiento y para mostrar un resultado y para vincular a una universidad y para tener contentos a unos estudiantes y para que la comunidad universitaria pues tenga una entidad propia, para que la UNED tenga una imagen en la sociedad, para que muchas personas que no tienen que ver con la universidad, pero que sí que tienen intereses a nivel universitario, que tienen sus inquietudes intelectuales, pues sabemos que son gente que sistemáticamente nos sigue. Entonces, bueno, yo creo que digamos que toda esa variable de comunicación pues existe y que realmente estamos en ello pues para potenciarlo, ¿no? Os voy a mostrar un poquito, yo me voy a centrar fundamentalmente en cómo funciona Canal UNED. No sé si ¿quién trabaja habitualmente con Canal UNED? Bueno, a partir de ahora mucho más. Os voy a mostrar, es Canal UNED, la dirección es canal.uned.es. Ha cambiado un poquito la dirección respecto a la plataforma anterior y lo que os quiero mostrar es un poco, pues, básicamente cuál es el frontal. Espera, me voy a poner las gafas porque para verlo más claro. Bueno. Os quiero mostrar cuál es el frontal, cómo está distribuida de alguna forma la información, cómo podemos acceder a los materiales y cuáles son el sistema y las posibilidades que plantea la plataforma. En cualquier momento, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor. Entonces, bueno, digamos que entramos aquí, este sería el frontal. Entonces, tenemos varios bloques fundamentales, ¿no? Os voy un poco comentando y para que veáis cómo está estructurada la información. Aquí en recursos educativos lo que tenemos son los materiales agrupados por grandes áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, hemos intentado que los programas estén bien documentados con buenos metadatos para que se puedan localizar fácilmente. Eso es fundamental en una plataforma. Entonces, bueno, pues hay como grandes áreas. Una sería el área de las ciencias de la salud, otras el área tecnológica, otras el área de ciencias, más puramente ciencias, luego ciencias jurídico-sociales, que sería el otro bloque, y luego también humanidades, ¿no? Entonces, aquí, como veis, están agrupadas dentro de ellas están un poquito desglosadas cada una de las materias y en función de esto están agrupados los materiales. Sí. Observo ahí en educación, en pedagogía, que aparece en humanidades. Pedagogía mejor sería llamarla educación y ponerla en jurídicos y sociales porque legalmente y normativamente pertenecemos al ámbito de sociales y jurídicas. Vale, Digo, es una sugerencia por si os parece. No, pues podemos en lugar de pedagogía, poner educación, que es un ámbito mucho más amplio y cada, por lo menos a nuestros niveles, es como se le denomina, y meterla en el área. Pues, ¿ves? Son planteamientos que podemos pensar, ¿no? Hemos intentado, para que fuera una cosa, digamos, como más universal, utilizar los códigos UNESCO, o sea que bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, podemos pensar tu propuesta. Entonces, bueno, esta sería un poco para que veáis que los materiales tienen, todos los programas tienen sus metadatos, tienen su información. En todos ellos ponemos, por ejemplo, como metadato fundamental la palabra UNED para que sean claramente específico de qué universidad procede y también por lo que comentaba antes precisamente Lorenzo, ¿no? Que es muy agradable de repente tener la sorpresa de encontrarse un material que no tiene nada que ver con tu asignatura ni con tu materia, pero que sin embargo te interesa y que has localizado a través justamente de que es de la UNED, ¿no? Entonces de repente te enganchas a un material que tiene cantidad de potencialidad y que de repente es como una pequeña sorpresa, ¿no? Yo
creo que a veces nos ha pasado. Bueno, os comento, sí. La utilización de este material que uno encuentra aquí en Canal UNED es Sí. libre, es decir, cualquier docente puede coger ese material y llevarlo a su curso, llevarlo a su asignatura, etcétera, ¿o hay algún tipo de restricción en este sentido? Hombre, pues eso es una pregunta interesante, la verdad. En principio, como os ha comentado Ángel, la plataforma es abierta en cuanto a la difusión. Lo que pasa es que yo no sé si realmente habría que tener en cuenta algún derecho de autor de algún profesor. Yo no pienso que habría problema, o se puede comentar también de cara al compañero, se le puede decir, oye, mira, ¿te importa que tu programa sobre tecnología, que me ha encantado, lo pueda recomendar a mis alumnos o poner en mi curso virtual? Yo pienso que eso no, en principio no habría ningún problema. Nosotros, todo el material que está aquí, digamos que está abierto, está en abierto, cualquier persona desde cualquier ordenador puede acceder a él y lo puede, digamos, consultar. Si se quiere reutilizar, pues yo creo que lo mejor es dirigirse al autor, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero vamos, yo pienso que entre compañeros de la facultad no habría ningún problema. El sistema de derechos es el mismo, porque es decir, hay copyright. Habría que distinguir entre productos hechos, yo qué sé, un programa de televisión, en el que hay varias autorías, en la que están el CEMAF como autor del producto en sí, de la realización y tal, y luego la aportación que pueda tener el docente, puede ser de muchas maneras. Eso es una cosa más compleja. Pero, por ejemplo, un producto hecho directamente con una videoclase, que sea lo más sencillo, obviamente eso es un producto exclusivo de un docente, que es el autor intelectual y material de él. Nosotros lo único que hacemos es poner los medios para la captación y la difusión del contenido. Obviamente ese copyright es de él. Cualquiera que quiera utilizar ese material debería pedir permiso. Yo creo que este es un tema que convendría clarificar y sobre todo porque no siempre es fácil contactar. Yo lo digo por una experiencia propia que he tenido, ¿no? Entonces, tú das al buscador, antes con el otro vínculo, dabas sobre determinadas materias y veías, pues este programa radiofónico, este tertulia de televisión, este tal, me resulta muy interesante, remitir a los alumnos a que lo visualicen o lo escuchen o demás, ¿no? Las dificultades internas que luego uno tiene, es decir, que para gestionar, contactar, porque cuando es una tertulia tienes que contactar con todos los contertulios. No siempre es gente vinculada a la universidad, puede ser invitados que tenga ese docente y que acudan ahí. Entonces, a mí se me ocurre, yo lo he preguntado por saber cuál es la respuesta institucional, porque me parece que es importante. Sí. Si el material es abierto, es decir, si cualquier persona del mundo mundial que puede entrar ahí y verlo, bueno, pues entiendo que es un material libre. Bueno, claro, ahora, sí. una cosa es... Claro. Claro, o sea, quiero decir que yo creo que no hay ningún problema en que tú, por ejemplo, a tus alumnos les digas en tal vínculo, que incluso se lo puedes poner, porque ya vemos que hay un vínculo. Luego pueden existir fórmulas que tú digas, si quieres ampliar sobre este tal, consulta esta URL o Exactamente, este tal. exactamente. Ahí no habría absolutamente ningún problema. Pero es que esto es un tema siempre que genera cierta zona complicada y sombría. Yo creo que, es una inquietud que traslado para que la institución la canalice de alguna forma que sea homogénea y que nos establezca los límites concretos en los cuales podemos utilizarlo. Yo creo que hay dos, es un poco como el convenio de trabajadores o el estatuto de trabajadores, si no tienes convenio, en fin, es poco parecido. Es decir, nosotros tenemos como marco global la ley de propiedad intelectual. Y si no se regula algo internamente, más concreto quiero decir, ¿no? Es un tema que sería, como tú dices, un tema institucional, es decir, que la universidad defina que, por ejemplo, todas las producciones hechas en el seno de la universidad son copyright de la universidad y pueden ser usadas, esto es un ejemplo, por toda la comunidad universitaria sin límites. Bien, o no, o que cada docente, o que cada usuario, o cada autor defina cuál es el régimen de derechos que quiere decir un copyright o un Creative Commons, en fin. Pero mientras que eso no exista, existe lo que es la regulación marco, que sería la ley de propiedad intelectual. En ese caso, como decía Lourdes, adelantaba, si tú lo que haces es un enlace a una página web, no tienes problema, eso está completamente permitido y es algo transparente que no tiene ningún tipo de limitación ni nada. Otra cosa es que tú cojas ese vídeo, parte de ese vídeo y lo metas como parte de tu material.
Ahí ya estamos hablando de otro, y además lo modifiques o lo tal, entonces ya es otra historia. Pero si simplemente lo que haces es un link, decir, bueno, consulta este link, pones el link de la cabecera y no hay ningún tipo de limitación. El embed es un poco diferente, ¿eh? No tiene la misma consideración, no. Estoy de acuerdo, pero el problema es que eso no es competencia del CEMAP. Es decir, que eso es un tema institucional, claro. Sí, bien. Y recogemos efectivamente. No. Sí. Hay 4 niveles, porque se acepta una licencia de esas. Yo creo que eso es un sistema internacionalmente aceptado y que los que nos movemos mucho por Internet lo venimos utilizando desde hace mucho tiempo. Es decir, la licencia, que si va a ser para uso comercial, si va a ser para uso educativo, si va a ser para uso abierto, si va a ser para el uso que sea, pero citando la fuente, que yo soy el autor y la propiedad intelectual es mía. Yo creo que utilizando las licencias esas sería algo para plantear. Vamos, no es que lo vayamos a resolver aquí. Pero, sí, como digo, que posibilidades hay muchas, pero yo creo que efectivamente tiene que ser una respuesta institucional la que defina cómo deben de usarse estos, si hay una norma para todo el mundo o cada uno decide o lo que sea. Sí, la verdad es que yo creo que en principio a los profesores lo que les interesa es que se difunda su material, y entonces el autor lo que quiere es tener audiencia, con lo cual lo más probable es que no haya problemas, al revés, está encantado de que el resto de los compañeros piensen que es un material lo suficientemente interesante como para poder difundir entre otros alumnos que sean semejantes a los suyos, ¿no? O sea que en principio esa es la idea. Lo que sí que hay que tener cuidado es ya, eso sí, se pretende modificar el material, tomar una parte, en fin, eso yo ya lo consultaría directamente con el autor, o ya, bueno, podemos un poco ver cómo se gestiona. Bueno, os quería comentar también que, digamos que aquí, en esta zona central superior, estarían los programas de televisión, que aquí se van subiendo semanalmente los programas que se van realizando y que se emiten por Radio Televisión Española, como os ha comentado Ángel. Luego, evidentemente, se pueden aquí consultar en cualquier momento a la carta, a disposición, se quedan aquí a disposición del usuario para que los consulte en el momento que le resulte más conveniente o más adecuado. Esta es la programación de esta semana, concretamente, y por ejemplo, os quería contar pues, los distintos tipos de formato que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, si empezamos con orden, pues esta es una colaboración que hace la UNED con Madrid+D. Hacen un programa semanal de unos 3 minutos, donde un divulgador científico pues va dando una serie de noticias, ¿no? Ya aprovecho también para contaros cómo es un poco cómo salen los vídeos y qué características tienen los vídeos. Bueno, aquí veis que es el volumen. No sé si el compañero me pone esta sería la barrita de volumen. Aquí sería el arrancar y el parar, como una barra normal. Este sería el botón de subtítulos, que sería se pueden digamos a voluntad se pueden poner y quitar. En principio están pensados pues para que personas con algún tipo de discapacidad puedan usarlo, o simplemente, a veces simplemente porque se ponen en sitios públicos en la pantalla y no puedes escuchar, entonces también puedes verlos aquí. Luego tendría el volumen, ya os digo, y también la posibilidad de ir a pantalla completa, ¿no? Aquí un poquito más abajo está la posibilidad de descargarse el vídeo para consultarlo ya fuera de la plataforma. Y aquí, como os ha dicho él, pues se puede copiar lo que es el vínculo de la URL o copiar el vínculo del embed, ¿no? También hay posibilidad de facilitar esta información por redes sociales. Aquí también hay siempre hay una pequeña sinopsis de qué va el programa, y aquí quiénes son los autores. Bueno, por ejemplo, veis, este es un programa que os comentaba que es de tipo de divulgación científica, pero en esta misma parrilla de esta semana pues tenemos una exposición que
bueno, que se ha llevado a cabo recientemente en Matadero, que va sobre arte hecho en plastilina. Entonces, bueno, se ha contado con un equipo del CEMAP que se ha desplazado a la exposición. Hablamos de exposición, hablamos de centro de investigación que vosotros propongáis, hablamos de laboratorio que vosotros queráis hacer. O sea, digamos que hay un equipo que se puede desplazar y entonces grabar una serie de cosas, bien sea de actualidad, como en este caso, que es una exposición, o bien referente a cualquier asunto que vosotros queráis destacar. Este sería un segundo tipo de programa que aprovecho porque la verdad es que en estas semanas se han dado programas realmente muy variados, ¿no? Este, por ejemplo, es un tipo documental que se ha hecho sobre el magisterio en la Segunda República. Entonces, por ejemplo, este programa pues lleva mucho material de archivo. Y luego lo que se han incluido es a dos docentes, una de ellas que es una maestra, hija de una maestra de aquella época, ¿no? Y luego una profesora que, bueno, pues compara un poco el modelo de entonces y un posible modelo actual. O sea, que veis que hay cantidad de formatos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Yo creo que lo importante realmente es, como antes se ha comentado, si tenéis una necesidad de comunicación o un proyecto de comunicación, pues asistir al CEMAP y entonces os asesoran en qué medio se puede hacer, en qué formato se puede hacer en función de lo que vosotros queráis. Los criterios son bastante amplios ahí, porque también puede ser en función del tipo de alumnos que queráis, el número de alumnos que tengáis, la actualidad del programa. Si es muy contingente, tiene que emitirse en un momento determinado, tiene que realizarse en un tiempo breve, o si es más duradero en el tiempo, con lo cual puede hacerse una producción más compleja. En fin, que hay... Yo pienso que lo importante es acercarse al CEMAP y un poquito dejarse asesorar, ¿no? Evidentemente, los compañeros del CEMAP, que están un poco distribuidos en los departamentos que Ángel os ha comentado, radio, vídeo, televisión, y luego también tenemos a Inteca, pues os van a ayudar a realizar los programas y también a decidir qué tipo de producto se puede llevar a cabo, ¿no? En función de esas variables que antes os comentaba y que vosotros sois los que conocéis, ¿no? Bueno, este sería un tercer tipo de programa que os comentaba, que es tipo documental, y este es un formato que es, digamos que es de actualidad en torno a una temática candente, ¿no? O sea, bueno, pues aquí se trata sobre las revueltas del mundo árabe. Entonces lo que se hace es que se ha invitado a unos expertos, algunos son de la UNED, otros son de otras universidades, y lo que hace es que abordan un tema un poco más en profundidad. A veces las noticias del día a día pues son muy impactantes o recibimos cantidad de flashes de información, pero bueno, también viene bien tener una especie de pequeño reposo de información sobre un tema, ¿no? O sea, que alguien te cuente realmente cuáles son las causas, por qué pasa eso, y no solamente que ha estallado un coche bomba en no sé dónde y que ha habido 8 muertos y que luego ha pasado no sé qué y luego no sé cuánto, ¿no? Pero esa posibilidad de capacidad de reflexión, yo pienso que también es una tarea que se puede hacer perfectamente desde la universidad, que cuenta con buenos expertos, ¿no? Incluso los expertos, ya os digo, pueden ser de aquí o podéis conocer expertos de otros centros o de otras universidades que también quieran colaborar con vosotros. Ya también aprovecho al mostrar esto para explicaros un poquito cómo funciona internamente la plataforma, ¿no? Veis que aquí pone vídeos de la misma serie. O sea, el material, digamos que está agrupado no solo temáticamente, sino también se estructura por series. Eso yo pienso que es muy bueno de cara al usuario, porque evidentemente está consultando un material y aquí, muy cerquita, o sea, justo al lado, le viene referida si hay otros materiales afines. Afines por la temática, afines, por ejemplo, por el autor. También el autor puede agrupar sus programas en torno a una serie y los tiene aquí todos, el usuario los tiene todos aquí a mano, que le viene muy bien. Luego la plataforma también da una especie de sugerencias, aquí más abajo, bueno, de temas que pueden ser afines pues por temática, etcétera. Como os comentaba antes, todos los materiales intentamos que tengan una documentación amplia, también para facilitar la tarea del buscador, ¿no? Entonces, por eso la sinopsis, por eso los autores bien definidos, etcétera. Bueno,
esto sería más o menos la emisión de televisión que se hace una hora semanal y que se difunde por Radio Televisión Española. También estamos en su portal y ahí también se puede consultar. Me voy de nuevo aquí para mostraros lo que sería el medio radio, el medio sonido. Que digamos que es el más tradicional en la UNED, ¿no? O sea, fue el primero que se empezó a poner en marcha y la verdad es que yo creo que la Internet ha ofrecido la gran posibilidad de una cantidad ingente de materiales que han estado en distintos soportes y que han sufrido cantidad de transformaciones, digamos, tecnológicas, o sea, porque la radio se ha mantenido, digamos, como más fija, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginaros el vídeo. O sea, en vídeo la UNED ha pasado por cantidad de formatos, cantidad de materiales que luego que prácticamente ya no había ni reproductores para verlos, ¿no? En casa nos ha pasado también, o sea, ya no nadie encuentra un VHS, ya nadie, ¿entiendes? O sea, ha habido mucho cambio tecnológico y sin embargo lo que ha hecho Internet es facilitar totalmente el que todos esos programas que estaban en distintos soportes y que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, pues estén disponibles con un clic en el ordenador, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que veáis, aquí en destacados de radio, igual que en destacados de televisión se pone la emisión de la semana, aquí en destacados de radio se pone la emisión del día, porque como en radio hay una emisión de 1 hora diaria, se pone la emisión del día. Cada día está destinado, digamos, a 2 facultades o a 2 áreas de conocimiento. También recuerdo aquí, para enseñaros, que os lo voy a mostrar, para enseñaros el boletín de programación. El boletín de programación, en principio, se envía a todo el mundo, se buzonea al PAS, al PDI, a los estudiantes, a los centros asociados, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para que veáis cómo funciona, pues aquí se hace una presentación, aquí va lo que es la emisión de televisión, el desglose de los programas, van los programas de radio, o sea, Radio Exterior, Radio 5, las pequeñas píldoras que os comentaba Ángel, y también en Radio 3. Y aquí veis la distribución que se hace por facultades, ¿no? Aquí las facultades se distribuyen los tiempos y ya saben qué día interviene cada una y cómo se pueden ir organizando para mostrar sus programas. Esta programación se hace anualmente, aunque a veces se dejan programas para, digamos, programas que sean de actualidad y se van intercalando, ¿no? Bueno, y esta sería la programación de Radio 3, como os digo, con los distintos profesores que van interviniendo a lo largo de la semana en función de su día. Y luego aquí, en la última parte del boletín, iría lo que es la programación de Inteca con Cadena Campus. También Álvaro os va a comentar cómo funciona la webconferencia y la videoconferencia, que básicamente lo que hace es interconectar centros de la UNED, ¿no? Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? Una preparación, digamos, más académica, dirigida concretamente a temario del alumno. Y ya luego, hace unos años, sí, cuando realmente ya no se nos distribuía a los profesores esa obligatoriedad, ¿no?, nos dijeron que fueran más bien temas divulgativos. Entonces, sí, claro, eso es mucho más complicado, porque tienes que reunir a diferentes posturas, ya es como más entrevista. ¿Sigues ahora mismo esa misma obligación, esa misma exigencia o podemos volver un poco a nuestro disponer de la radio desde el punto de vista más académico? Ángel me está haciendo señas y quiere contestarte. No, eso es lo que quiero. Bueno, realmente las emisiones de radio, pues en el fondo también estamos un poco limitados o constreñidos a las exigencias que la propia Radio Nacional nos puede plantear. Es decir, ellos al final son contenedores dentro de sus programas, con lo cual siempre nos piden un mínimo, no es tampoco, pero sí por lo menos un mínimo de tal. Entonces, esto me imagino, yo no estaba, hablo un poco, ¿verdad?, pero me imagino que respondió un poco a esos requerimientos, ¿no?
a que no se utilizara el programa de radio como se hacía desde el principio, como una clase directamente para el alumno, porque ya, claro, las herramientas han cambiado, el acceso a Internet ya no es necesario hacer eso, utilizar el programa de radio para hacer ese tipo de tal. No, en líneas generales, ya sé que puede haber todavía algunos... Sí. Claro, o sea, la cosa es que yo creo que lo que entendemos, lo que intentamos es buscar un poco el punto intermedio. Es decir, que tú puedas tratar dentro del programa que corresponda a la Facultad de Psicología, pues puedas tratar una materia que puede ser objeto de una asignatura, es decir, parte de una asignatura, puede ser una parte de una lección, de un tema o de cualquier unidad que quieras, pero a la vez tratarlo desde un punto de vista un poco más de divulgación, es decir, no solamente lo que es ajustándote al texto en sí, es decir, a un poco hacer la clase como se hacía antes, de principio a fin, sino intentar decir, bueno, vamos a tratar el tema o sea, hacer algo un poco más complementario, es decir, esto es parte de la asignatura, vamos a desarrollar este punto de la asignatura que creemos que es importante y lo vamos a hacer, pues por ejemplo, trayendo a expertos que puedan hablar de este tema en concreto y que puedan desarrollar aún más lo que se está viendo en el temario o en la guía principal. Es un planteamiento, no estoy diciendo que eso es lo que está. La cuestión es que al final sí que se intenta buscar un poco pues que esos programas vayan a un público un poco más general, que no sea solo el público del alumno de la UNED. Yo entiendo que al principio se utilizaba, porque claro, la radio era una herramienta fundamental para poder llegar a todos los hogares, que no había internet, no había, en fin, una serie de tecnologías que ahora sí que las hay. Entonces era fundamental, con la radio sí que se llegaba a todos esos hogares y por eso se hacía ese tipo de planteamiento. Hoy en día eso cambia un poco y al final utilizar ese espacio para hacer algo que lo puedes hacer con herramientas de internet, por ejemplo, pues es lo que a lo mejor puede ser quedarse un poco limitado. Y aparte que, bueno, claro, Radio Nacional puede decir que sí, soy consciente. Ya. No, claro, no, un momento. Es que son, claro, a ver, es que son cosas diferentes, efectivamente. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que se emite en Radio Nacional, en el programa que va a las 5 de la mañana todos los días, que ahí es donde a lo que yo me estaba refiriendo, y otra cosa es que tú puedas hacer audios que luego van a estar en Canal UNED o en la plataforma ALF, o en Cadena Campus, o en YouTube, o en la página de tu asignatura, o donde tú quieras, que de hecho se hace, donde sí que se dan ya una serie de minutos a cada asignatura y el equipo docente de esa asignatura lo repartía entre las cuestiones más relevantes del programa de la asignatura y el destinatario era el alumno, no era el público que pueda estar interesado. A partir de un determinado momento ese planteamiento cambia y entonces ya no tenemos espacio reservado para grabar esas recomendaciones, orientaciones docentes en la radio. Sí, en la radio. En el programa que se emite Radio Nacional. No, pero en la radio, es decir, el departamento de radio, supongo que es una experiencia compartida por parte de las dos que estamos en la misma facultad, ya no se nos hace, sino que se nos pide que intentemos organizar programas de interés general para que puedan ser difundidos. Obviamente conectados con la temática de la que cada uno se supone que es experto, que está en función de la materia, pero ha desaparecido, en lo que nos consta, ese otro planteamiento que yo creo que es importante, porque hay alumnos que a lo mejor se graban esa emisión de radio y la van escuchando mientras hacen deporte, o lo
que sea. Es decir, es verdad que se ha insistido en el planteamiento de la guía didáctica, el material impreso, no sé qué, pero yo creo que no son recursos sustitutivos, que pueden ser complementarios. Y el enfoque que se ha dado desde el Departamento de Radio es que ya no nos asignan minutos para grabar las orientaciones metodológicas de la asignatura, sino que nos piden colaboración para grabar programas de interés general que puedan ser difundidos en Radio Nacional. Yo, si me permitís, yo quería comentar algo. Yo creo que aquí hay que hacer una distinción de cuál es el tiempo que se asigna a las facultades para la emisión en radio, que evidentemente pues ahí sí que se intenta que sean programas que interesen a un público más amplio, que a lo que es a nuestros propios, o sea, solo a nuestros propios estudiantes o solo a los estudiantes de cuarto de Derecho, de no sé qué se da en Derecho en cuarto, pero de una asignatura muy, muy concreta, que a lo mejor son muy pocas personas. Claro, en Radio Nacional ahí valora que realmente es un público muy, muy pequeño, ¿no? Pero yo creo que nunca ha habido problema, o yo creo que no hay problema, en que los compañeros de radio os graben para subir a la plataforma o para hacer un programa específico que se incluya en vuestro curso virtual para vuestra asignatura concreto. Lo que hay que buscar, yo creo que ahí lo que hay que buscar es tiempo de radio. O sea, a veces lo que es complicado es buscar tiempo de estudio, ¿no? Porque claro, a veces el estudio está ocupado, pero yo creo que si un profesor, sabéis que además en radio, bueno, pues los compañeros de alguna forma se han especializado por facultad y casi siempre os atiende la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, pues pedir un tiempo específico de radio, porque a mí me parece muy importante. Yo, de hecho, estuve un tiempo haciendo cursos virtuales y yo sé que hay profesores que tienen en su curso virtual, en su plataforma, pues tienen en su curso desde una presentación que es muy, muy amigable, porque es bueno que el profesor se vea, o sea, que el alumno te conozca, te ponga cara, ¿no? Te vea cómo te expresas, cómo mueves las manos. Eso parece que no, pero los alumnos lo echan mucho de menos y yo creo que lo valoran. Luego que también, pues, ¿qué hacían? Hacían una presentación, una presentación personal, me refiero, del equipo docente, si eran varias personas, hacían una presentación de lo que era la materia, de lo que era el programa de su asignatura, luego iban viendo cuáles eran los puntos, digamos, calientes del programa, cuáles eran las dificultades, pues entonces grababan sus materiales, o sea, en función de cuáles eran los puntos difíciles o qué aclaraban dudas o si había un problema para conseguir una unidad didáctica, en fin, 1000 cosas. Yo creo que hacían a lo largo del curso, hacían un seguimiento audiovisual de esto. Entonces yo creo que esto se puede hacer bien en radio, porque te digo que a veces es difícil conseguir tiempo de estudio, pero no es imposible, para nada. O sea, yo creo que los compañeros pueden encontraros un tiempo de estudio fuera de lo que es la emisión de radio. Y luego también se puede hacer en la herramienta que os ha comentado Ángel, del Polimedia, porque es una herramienta bastante sencilla en la producción. Entonces el profesor, o el comunicador en general, pero en vuestro caso el profesor, pues viene aquí con su PowerPoint, con su página que quiere mostrar, con sus gráficas, con su material de cualquier tipo que quiera enseñar, y él va dando su pequeña charla y va mostrando el tipo de material audiovisual. Y va comentando pues temática del programa, en fin, puntos de actualidad, lo que quiera, si es específicamente para su alumnado. Y siempre se va a poder subir a la plataforma de Canal UNED. O sea, siempre vais a poder tener un vínculo o un embed, como aquí habéis visto, que a lo mejor no se difunde por Radio Televisión Española, bien, pero se difunde para vuestros alumnos. Podéis poner algún tipo de comunicación en tal vínculo. O sea, es que además yo de verdad que he visto cursos que era una maravilla, o sea, porque es que eran toda una mediateca completa. O sea, de audios, de vídeos, de materiales, de PowerPoint, yo qué sé, que hacían, había profesores que bueno, pues que creían mucho en los medios. Esa es otra cuestión que yo creo que ocurre, ¿no? O sea, por eso también es un poco abrir el abanico. Yo pienso que los profesores que trabajan con el CEMAP, pues es que se vuelven como fans, ¿no? O sea, porque, bueno, realmente hacen un seguimiento grande, ya aprenden también el lenguaje audiovisual, aprenden la forma de trabajar, o sea que digamos que eso implica un proceso que al principio puede ser un poco más costoso en tiempo, en esfuerzo, en acostumbrarse a hablar con un profesional de otro área, pero que luego termina siendo muy gratificante. Y yo creo que realmente los profesores que participan mucho. Entonces, por eso que os animamos a que rompáis un poco el hielo si no lo habéis hecho hasta ahora, y os animéis a participar más, ¿no? Bueno, sigo con la plataforma. Solamente como resumen, para dejar, porque vamos un poco retrasados para dejar el tema.
una cosa es la emisión. El problema que hay es que el tiempo de emisión en Radio Nacional se ha reducido mucho. Antes eran 2 horas, ahora es 1 hora. En fin, aunque es mucho, sigue siendo 1 hora diaria, es mucho, pero ya es menos. Es decir, 20 minutos, que es lo que tiene cada facultad por semana, es difícil hacer planteamientos de decir, vamos a hacer a desarrollar una asignatura, ¿no? Porque es que no hay tiempo físicamente, en la emisión de Radio Nacional no hay tiempo. Pero yo digo que el ofrecimiento, y además me lo comenta, es que la pena es que no hay ningún compañero de radio, siempre me comentan, oye, mira, quieren grabar esto, como no nos cabe, no podemos hacerlo para radio, les voy a grabar un podcast para que luego cuelguen en su página. Me están diciendo constantemente los compañeros de radio, por lo cual, como no vamos a seguir con el tema, ya a nivel nuestro lo tratamos, es decir, cuando queráis hacer algo de este tipo, lo hablamos nosotros directamente y lo organizamos. Pero vamos, para mí es tan prioritario una cosa como la otra, es decir, no podemos dejar de hacer esto que planteáis por hacer un programa de Radio Nacional, sinceramente. Son temas que no pueden ser... No, pues eso ya lo tratamos nosotros, es decir, cuando tengáis planteamientos de este tipo lo hablamos ya concretamente y lo seguimos, ¿vale? Vale. Bueno, luego os quería comentar ya también que esta es la zona de teleactos. Realmente en función también del interés del usuario, pues aquí se puede hacer el teleacto, grabarlo, después lo que se hace en el CEMAB es una especie de postproducción, con lo cual se cortan se separan las intervenciones de, por ejemplo, de un congreso o de un seminario o de lo que sea, y se ponen para que puedan estar después disponibles en la plataforma por si uno no tiene posibilidad de ir al campo de humanidades o no tiene posibilidad de ir en un día en concreto porque le coincide con otro evento, ¿no? Aquí sabéis que están los eventos que se avisan con antelación. Ya os digo, algunos están normalmente los previstos y los que se están emitiendo en el momento. O sea, ahora nos estarían viendo en cualquier parte del campus, digamos, y luego pues quedarían colgados en la web por si otra persona en otro determinado momento pues quiere hacer la consulta posterior. Bueno, ese sería en teleactos. Y luego hay una zonita aquí que está destinado, digamos, a las noticias. Las noticias, todas las semanas, o casi todas las semanas, hay noticias que tienen que ver con el ámbito universitario. Puede ser de la UNED, últimamente pues ya visteis que había bastantes, ha habido todo el seguimiento electoral, en fin, ahora hay las últimas así... que se han hecho pues son seminarios, siempre se hacen seminarios, eventos, firmas de congreso, participación del rector en actos académicos, en fin, bueno, aquí veis está la inauguración del curso, bueno, aquí los tenéis en la parte de noticias por si los queréis consultar. Ahora mira, aprovecho que ya que ha salido esta, los programas de vídeo van con una imagen alusiva al propio programa y las imágenes y los de radio van con este icono de altavocín, ¿no? Bueno, pues esta sería esta parte. Y luego aquí en la parte inferior de la pantalla también hay una zona donde están los más recientes y los más vistos, ¿no? Como es verdad que vamos un poco mal de tiempo, lo que ya os quería mostrar es un poco lo que es el buscador. El buscador, aquí veis que hay unas FAQ que digamos que es para facilitar lo que es las búsquedas complejas, ¿no? Esas búsquedas que van con on, con ar, con an, con or, o sea, buscando, digamos, las variables, ¿no? Y también se puede poner, aquí digamos que están por materia, aquí estarían por tipo de, si es audio, si es vídeo, aquí estarían por fecha de emisión, si se conoce, o aquí están por texto abierto. O sea, uno aquí puede poner, si tiene la referencia de un programa, pues pone un programa y directamente lo busca aquí. ¿Veis? Aquí he puesto Jane Austen, que es un programa que se ha hecho recientemente sobre esta escritora, y bueno, pues aquí veis que aparece el programa, siempre aparece de la misma manera, o sea, con su loguito UNED, con su barrita de desplazamiento y
subtítulos, etcétera, etcétera, ¿no? Del altavoz que se puede subir y bajar, la pantalla completa y su URL y los participantes y toda la identificación del programa. También se ha hecho un trabajo durante el curso pasado, un diseño gráfico para unificar, digamos, el diseño que se iba a utilizar en todos los programas y que una vez que se consultaran, por ejemplo, en Radio Televisión Española, tanto en la emisión en directo como en su web, como en la nuestra, como en YouTube, pues bueno, todos tengan una tipografía con el verde institucional, con digamos que un grafismo que fuera habitual y que el usuario sepa que es un programa de la UNED. Yo solamente, aquí hay, aparte de estos vínculos en la página principal, también tenemos otros vínculos que están en la columna de la izquierda, y aquí solamente os hago un comentario muy pequeño para no extenderme demasiado. Y entonces es que están también desglosados. Los primeros vínculos son los mismos. O sea, solo que si alguien prefiere a lo mejor manejarse en columna, veis, estos son los mismos. Son los recursos educativos, los destacados de televisión, destacados de radio, teleactos y noticias. Esos son los que yo he mostrado en esta parte. Luego, aquí son los teleactos que están previstos, que pueden estar previstos en distintas zonas del campus, paralelamente en distintos salones. Y luego aquí hay una parte que tenéis programas institucionales, solo lo comento, si os interesa lo veis, programas institucionales, programas culturales y también programas de la editorial UNED. O sea, esto a lo mejor también os interesa, porque si alguien hace una publicación, pues también puede grabar un pequeño programita respecto al libro que ha publicado, para quién va dirigido, en qué consiste, etcétera, etcétera. Yo creo que es una forma también de realimentar la universidad en sí. Yo creo que si algo también tienen estas plataformas es que realmente lo que queremos hacer también es imagen institucional, ¿no? O sea, nos interesa a todos que dar a difundir las cosas que hacen los departamentos, dar a difundir las conferencias y las charlas que se lleven a cabo, dar a difundir las publicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por mi parte yo acabaría aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, pues si puedo resolverla, encantada. y entonces luego ya nos tomaríamos un descansito y entrarían Carlos y Julio, que nos van a seguir hablando de la distribución en otros medios.